conversando con Manuel Alarcón. Manuel, en todo este trabajo de Dende, ya lo estabas mencionando, se resalta o se concluye la necesidad de hacer reformas sobre este tema de lo que es el salario público en coincidencia también con las otras necesidades que se fueron identificando en informes anteriores, el tema del gasto y otras cuestiones. En el caso puntual de los salarios, con el conocimiento que se tiene hasta ahora de lo que es ese proyecto de reforma del servicio civil, ¿les parece que eso podría ser o una solución o un puntapié inicial para ir dando mejores prácticas en lo que es el tema de las remuneraciones, los salarios y todas estas cosas que nos estuviste comentando? ¿O de repente hay esfuerzos complementarios adicionales que se pueden hacer a esa propuesta? Yo creería de que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo el año pasado, en octubre, eh, hasta donde yo sé, está durmiendo el sueño de los justos, ¿verdad? En el Congreso Nacional. Quizás no era el momento, no era el momento político. Uno diría, bueno, ¿quién se animaría a ponerle eh, ¿cómo se llama? La gargantilla al gato, justamente en un periodo preeleccional y todo eso. Quizás no fue muy feliz el momento en que se presentó ese proyecto de ley, y es por eso que a lo mejor está todavía sin dictamen, creo que está en 7 comisiones para su análisis. Eh, Hay algunos sindicatos que han manifestado por lo menos su cautela con relación a ese proyecto de ley. Entonces, yo creo que el nuevo equipo deberá de analizar con detalle ese proyecto de ley y darle el empuje necesario para contar con una nueva norma en materia de carrera administrativa. ¿Por qué? Porque también hay que mencionar de que acá esta es una parte nada más de la discusión, porque también está el estatuto sanitario, el estatuto docente, el estatuto judicial, de la carrera judicial, el de los diplomáticos, etcétera. Es decir, tenemos que ver de que la política sea para todo el sector público, más allá del estatuto que tenga un determinado sector, ¿verdad? Porque ahí están los militares, están los policías, etcétera, que también tienen un tratamiento diferenciado, ¿verdad? Entonces, es importante tener una norma que sea lo más comprensiva posible, que establezca unas reglas de juego bastante transparentes y fáciles de aplicar, y que por sobre todas las cosas, en lo posible, no vaya permeando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque esa es una práctica que lastimosamente tenemos. Yo siempre le atribuyo más a un problema del diseño constitucional que tiene nuestra norma, nuestra principal carta magna. Tenemos una prelación dentro de las normas jurídicas de nuestro país, pero dentro de las leyes no tenemos esa prelación. Es decir, hoy da exactamente igual tener un código, una carta orgánica, una ley general, una ley permanente o una ley temporal, como es la ley de presupuesto. Con esta ley de presupuesto yo puedo por un año modificar cualquiera de las otras leyes. Y eso no debería de ser así, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Y permanentemente vamos a estar perforando las normas generales, ¿verdad? Entonces hay que ser un poco ahí cuidadoso y, por un lado, ver. Generar conciencia es la principal vía cuando tenés este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque si hay conciencia, la ciudadanía va a ser el principal contralor de esto, y por lo menos se minimizarían los malos o el tratamiento discrecional que pueda ocurrir. Manuel, también quiero enfatizar algo que mencionaste, que es el tema de la transparencia. Tuvimos la experiencia relativamente reciente de lo que es la ley de transparencia. Se dieron a conocer la nómina de funcionarios, los salarios, las remuneraciones de cada uno. Eso en cierto modo también contribuye positivamente. Calculo que en cierto modo eso pudo haber tenido un impacto positivo en materia de los gastos públicos. Se fueron identificando un montón de cuestiones irregulares cuando se aplicó lo que es el tema de la transparencia dentro del sector público, y este tipo de cuestiones son importantes mantener para ser también, como decías, contralores de cómo está gastando el Estado puntualmente en el tema de salarios. Totalmente de acuerdo. De hecho, probablemente sin esa ley de transparencia,
hoy no podríamos estar teniendo estos reportes, por ejemplo, ¿verdad? En ese sentido hay que resaltar el muy buen esfuerzo que han hecho desde el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda, de la Secretaría de la Función Pública, el Poder Legislativo, muchas de las entidades ya cuentan hoy con los datos abiertos y uno va accediendo a esa información, ¿verdad? Entonces, esos son elementos fundamentales y que hacen al funcionamiento. También, por ejemplo, quiero resaltar, uno diría, bueno, todos los funcionarios en todas las entidades han crecido el número de funcionarios y no siempre ha sido así, ¿verdad? O sea, tenemos una excepción, o sea, el Ministerio de Hacienda, si uno analiza un periodo de análisis de 20 años, hoy tiene menos funcionarios que hace 20 años, por ejemplo. Es decir, en algún sentido podríamos decir, son menos, pero han hecho más. ¿Por qué? Porque se han ido consolidando como los líderes del equipo económico, la entidad rectora en materia económica, y eso sienta como las bases, da institucionalidad. Es decir, podemos ser eficientes y eficaces al mismo tiempo. De nosotros depende, ¿verdad? Y obviamente de los administradores de la cosa pública con más razón. Entiendo que el Banco Central tiene una experiencia similar, Manuel, es decir, que fue achicando la cantidad de funcionarios en los últimos años. Este tipo de ejemplos, mencionabas lo del Ministerio de Hacienda, creo que también el Banco Central, dan justamente la pauta de que el Estado puede ir puliendo el tema del gasto salarial en cuanto a la cantidad de funcionarios. Si bien evidentemente, como ya estábamos mencionando en bloques anteriores, esto después con el tema de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y un montón de cuestiones, el tema de remuneraciones se tiene que ir ajustando al alza. Es importante ir viendo e ir puliendo la cantidad de funcionarios que de repente pueden estar desempeñando funciones similares, y eso también abarca ese debate que siempre solemos tener del tema de las instituciones, que hay veces que se superponen en funciones. Es decir, si vamos puliendo todo eso, a lo mejor tenemos un importante espacio de ahorro dentro del gasto público que puede beneficiarnos para ir haciendo otras cosas que en la actualidad no estamos haciendo por falta de recursos. Así es. Hay entidades que requieren de contar con mayor personal. Entonces hay que hacer un rediseño de todo lo que es cuál es el sector público, cuál es el Estado que queremos, ¿verdad? Entonces, hacer ese análisis y obviamente ahí hay que reorganizar y administrar. Cualquier organización, cualquier entidad, cualquier empresa que quiera ser exitosa en su gestión, obviamente tiene que contar con una mano de obra idónea, capaz y que eso responda a las necesidades. Y bueno, y el Estado no es la excepción, ¿verdad? Manuel, ¿ustedes van a seguir con este tipo de análisis, de informes? ¿Nos recordás también un poquitito cómo estuvo trazándose esta línea de datos, de análisis que estuvieron haciendo en los últimos tiempos? Sí, esto es una iniciativa, como ya les he mencionado, DENDE es una organización, es una entidad sin fines de lucro que está cumpliendo 20 años. Surgió hace 20 años cuando el Paraguay estaba en una situación bastante calamitosa, o sea, estábamos al quiebre de la cesación de pagos, había retrasos en el pago a los funcionarios públicos. Mucha gente a lo mejor no recuerda, pero terminaba un mes y hoy, bueno, antes de que termine el mes, el funcionario ya recibió su salario. 20 años atrás, era el 20 del siguiente mes y todavía no percibía su salario. Y fueron varios meses en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, ahí surge un poco Dende preocupado por la economía en general, ¿verdad? Entonces, se genera como un espacio de discusión, de debate sobre cuál es la hoja de ruta que deberíamos de tener, ¿verdad? Y en ese sentido se ha venido trabajando en estos últimos 20 años. En materia del gasto público quedó un poquito relegado, entonces desde noviembre del año pasado estamos avanzando en esa línea, contando con la mayor cantidad de datos posible, iniciando las discusiones, el análisis ya más cualitativo también sobre esto y en lo posible para que esto en el mediano y largo plazo también pueda ser objeto de un estudio y decir, bueno, esto fue un hito, sí, entonces empecemos de vuelta a caminar en esa línea, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la hoja de ruta de Dende.
Y bueno, y estamos trabajando en esa línea, ¿verdad? Ya hablamos mucho sobre el tema del presupuesto, hablamos un poco también sobre el tema de las compras públicas que son fundamentales, ¿verdad? Ahora estamos hablando de todo lo que hace referencia al gasto en salario, al número de personas. Vamos a seguir trabajando en esto en materia de la caja fiscal, que es un tema sensible, toda la seguridad social también, en materia de educación, etcétera. Es decir, hay como una hoja de ruta ya trazada en esa línea para seguir avanzando. Son cuestiones centrales, Manuel, que tenemos que mantener en debate Así porque es. también en esta época de nuevo gobierno siempre surge la expectativa de que este tipo de cuestiones por lo menos se pueden ir encaminando para ir buscando soluciones. Por ejemplo, el tema de la caja fiscal va a ser algo probablemente muy fuerte, se van a requerir decisiones bastante sólidas para poder encaminar un proceso que no va a ser corto y bueno, se tiene que hacer, ¿verdad? Pero a lo que iba es que teniendo estos temas que estabas mencionando dentro del debate público, se puede ir justamente fortaleciendo los procesos e ir haciendo también que la ciudadanía vaya interpretando mejor qué es lo que se tiene que hacer de cara al futuro. Entonces es muy importante lo que ustedes están haciendo también en ese sentido. Gracias. Estamos para eso y bueno, seguiremos trabajando. Manuel, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y esperamos contar contigo nuevamente en este espacio. Como siempre, a las órdenes.